saber si alguien está vivo, necesitamos saber si tiene signos vitales, si respira. Tener vida biológica, hay una diferencia con la vida espiritual. ¿Cuáles son las señales de la vida biológica? Pues respirar, tener signos vitales, nacer, crecer y quizás para algunos dejar una huella en este mundo. Sin embargo, los signos vitales para aquel que está vivo espiritualmente exigen algo más que tener signos biológicos. Se requiere una relación con el Creador. La palabra de Dios nos enseña que para estar vivo espiritualmente se requiere una relación con Dios. Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo ilustra nuestra antigua manera de vivir como estar muertos en vida. Él dice, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por lo tanto, para obtener vida necesitamos una correcta relación con Dios, con nuestro Creador, y para poder tener vida necesitamos a Cristo. Y ese es el mensaje que quiero comunicar en esta mañana a partir del texto de la palabra de Dios. La sabiduría de Dios es valiosa y nos ofrece riquezas eternas que obtenemos por medio de Cristo. Voy a repetirlo. La sabiduría de Dios es valiosa, tan valiosa, que nos ofrece riquezas eternas que obtenemos por medio de Cristo. Y hay 4 secciones en el pasaje, en estos 36 versículos, que quisiera desglosar. En primer lugar, que el valor de la sabiduría, los versículos 1 al 11, está al alcance de todos. En segundo lugar, los versículos 12 al 21, veremos que el valor de la sabiduría supera todo lo deseable en este mundo. Pero también los versículos 22 al 31, número 3, veremos que el valor de la sabiduría se aprecia en la creación, a simple vista. Y finalmente, los versículos 32 al 36, veremos 2 maneras de responder al valor de la sabiduría. 2 maneras de responder. Entonces, en primer lugar, el valor de la sabiduría está al alcance de todos. El capítulo 8 nos muestra cómo la sabiduría está personificada y habla mostrando un contraste con la mujer extraña, la mujer adúltera que vemos en el capítulo 7. Hay una mujer allí que veíamos estudiando esa palabra, cómo está en la oscuridad, cómo está buscando mentir, cómo está buscando seducir en las tinieblas para conducir al pecado. Contrariamente, la sabiduría está a la luz. La sabiduría está al alcance de todos, y por eso los versículos 1 al 3 vemos cómo la sabiduría habla en lugares públicos. Dice que está junto al camino, donde se cruzan los caminos, es decir, donde las personas, los viajeros, puedan escuchar. Es decir, la sabiduría está al alcance de todos. La sabiduría también está en las puertas de la ciudad, es decir, donde se tomaban decisiones, negocios, casos legales. La sabiduría está para todos, pero especialmente, nos dicen los versículos 4 y 5, que es para los simples y para los necios. Hay 2 categorías allí. Simples, aquellos inexpertos, generalmente muy jóvenes, que no saben cómo lidiar con la vida de manera sabia. Pero también están los necios, que ellos se oponen a la sabiduría. No son simplemente aquellos que por su edad no pueden responder a la sabiduría, sino que se oponen los necios a la sabiduría.
Y ellos necesitan escuchar el valor de la sabiduría, porque la sabiduría da razones por las cuales es valiosa. Los versículos 6 al 9 vemos como la sabiduría dice, escuchen, hablaré, y da razones por las cuales debe ser escuchada. Y las razones es que las palabras de la sabiduría son rectas, son verdaderas y justas. Dice el versículo 8, conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca, no hay en ellas nada torcido y perverso. Es decir, es como si la sabiduría dijera, mis palabras las necesitan todos porque es una palabra confiable, es una palabra perfecta, da la sensación de perfección. No hay nada que podamos ver en las palabras de la sabiduría que sea en contra de nosotros. Solo hay provisión de verdad como la palabra de Dios. Solo hay consuelo en la palabra de Dios. Solo hay vida en la palabra de Dios. Es confiable. Podemos descansar en la verdad de la palabra de Dios. Lamentablemente, muchos están dando sus oídos a cualquier consejo. Tan es así que el gobierno y aún las instituciones públicas y privadas tienen que sacar una oficina para contradecir las mentiras que se dicen. Lo que se denomina fake news. La gente está tan apegada a sus dispositivos celulares que da por verdad cualquier cosa que digan, sin sentarse a reflexionar, al menos por un momento, acerca de ese contenido, si es cierto. Entonces, tenemos que tener cuidado porque lo único confiable es la palabra de Dios. La proclamación de la verdad es perfectamente confiable, la palabra de Dios. Y por eso el valor de la sabiduría es grande y glorioso, porque la sabiduría supera lo que este mundo espera por valioso. Supera el valor del oro, de las joyas. Dice el versículo 10, reciban mi instrucción y no la plata y conocimiento antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las joyas. Todas las cosas deseables no pueden compararse con ella. Es decir, la sabiduría de Dios brilla porque es una sabiduría eterna que produce integridad y paz. Por eso es tan valiosa. ¿Cuánto se gastarían los millonarios que han caído de su reputación para restablecerla otra vez? ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar? Personajes públicos que los han puesto en el escenario público deshonrando su nombre, siendo verdad. ¿Cuánto darían para regresar a poder obtener esa honra? Por eso es más valiosa la sabiduría que el oro, porque previene nuestras decisiones, porque nos ayuda a poder vivir de acuerdo con lo que Dios ha establecido, librándonos de todo aquello que proviene de la insensatez. Por lo tanto, Dios ha revelado su sabiduría a través de los tiempos. Ha estado disponible la palabra de Dios a través de la historia de la redención. Dios declaró sus preceptos a Moisés, claramente. Dios declaró sus preceptos a los profetas, a los reyes. Recibieron el consejo de Dios, los profetas. Pero también hace 2000 años
la revelación de Dios tuvo su mayor esplendor, como lo vemos en Hebreos capítulo 1, versículo 1, donde Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora nos habla por medio del Hijo Jesucristo. Jesucristo no está escondido. La palabra de Dios está disponible para todos, aún en su propio idioma. Hay tanta riqueza de la generosidad de Dios para compartir su gloria y su palabra, que nosotros en el idioma español tenemos versiones hasta por qué escoger. En el idioma inglés hay más de 50 versiones de la palabra de Dios. Y en este momento se están haciendo traducciones a idiomas indígenas para que la palabra de Dios llegue a todos. Todos están expuestos a la sabiduría de Dios. Todos pueden recibir la palabra de Dios aún en sus dispositivos. La palabra de Dios hay acceso abierto. Y por eso todos también nosotros como iglesia, todos estamos capacitados para recibir la instrucción de la palabra de Dios. No es para personas especiales. No necesitas graduarte en un seminario para recibir las verdades de Dios, para ser sabio. No, sería bueno. Sin embargo, cada uno de nosotros, independientemente de su nivel cultural, de su nivel teológico, de su edad, de su condición económica, todos podemos ser sabios en Cristo. Todos recibimos las riquezas de Dios. Todos, la generosidad de la palabra es para todos nosotros. No es para los que sirven a tiempo completo. No. No es para los que tienen privilegios. No. No hay privilegios, porque la sabiduría de Dios es para todos. Y la sabiduría contenida en la palabra de Dios es aplicable para cada circunstancia. Por lo tanto, la sabiduría de Dios no solamente tiene acceso a todos, sino en cada circunstancia, la crianza de los hijos, cómo trabajar, cómo liderar el hogar. Todos somos destinatarios de las verdades de Dios. ¿Y por qué? Hay algo más por lo cual la sabiduría tiene valor, y es que supera todo lo que desea este mundo. ¿Por qué supera? Porque el pecado no va a producir sabiduría. La sabiduría humana es relevante, pero todos los sabios de este mundo, sin temor a Dios, son insensatos, porque usan su inteligencia para enorgullecerse, para pisotear a otros, para llenarse de arrogancia. Usan todo su intelecto para oponerse a Dios con todas sus fuerzas, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos, que en vez de adorar a Dios, se hicieron insensatos y cambiaron la gloria de Dios por la criatura, por el ídolo del éxito, el ídolo de la fama, el ídolo de la fortuna. Ser un intelectual, ser un maestro de una universidad no te blinda del pecado. Y por eso es que el consejo de Dios, la sabiduría de Dios tiene un gran valor por encima de todo lo deseable. Y Dios lo expresa en su palabra. Dice el versículo 13, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Es decir, que aquel que se cree muy sabio pero es arrogante, egoísta, egocéntrico, no va a crecer
ni va a ser aprobado por Dios. La arrogancia no es aprobada por Dios. No es posible valorar la sabiduría sin el temor a Dios. No es posible vivir independientemente, al menos vivir bien, independientemente de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios porque es el estándar de gloria, porque es eterna. Y por eso, aún los reyes necesitan la sabiduría. Versículos 15 al 16 nos muestra cómo Salomón necesitaba sabiduría para gobernar como rey de Israel. Él pidió sabiduría a Dios y Dios se la dio. Santiago capítulo 1 nos dice: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios en un contexto de pruebas. La sabiduría de Dios se necesita para gobernar. Los reyes necesitan la sabiduría de Dios. Pero también nosotros necesitamos la sabiduría de gobierno para liderar nuestras familias, para liderar nuestra vida. Cada decisión que tomamos hoy puede tener efectos aún a tus nietos. Si te arruinas hoy, vas a pasar la ruina, quizás, a otras generaciones. Si no prevés tus decisiones hoy, vas a humillar a tu familia, a los hijos de tus hijos, porque la deshonra estará allí. Necesitamos sabiduría para gobernar nuestras familias, para tomar decisiones que honren a Dios, para comprar, para vender, para negociar conforme a la sabiduría de Dios y no a nuestro orgullo. No para complacer a los hombres, sino para complacer a Dios. Por eso la sabiduría de Dios es tan valiosa, es tan gloriosa, porque supera lo más deseable de este mundo. La necesitan los reyes y también la necesitamos todos, porque ofrece sus tesoros. Dice el versículo 21, para otorgar heredad a los que me aman y así llenar sus tesoros. Ser sabio en administrar recursos te va a dar prosperidad, según Proverbios. No todo el tiempo. La excepción es Job. Pero normalmente, si tomas decisiones sabias, vas a poder progresar. Sin embargo, la sabiduría de Dios tiene un objetivo más glorioso, que es la gloria eterna de Cristo. El Rey eterno, superior a Salomón, superior a Moisés, el gobernador absoluto del cielo y la tierra, que está en majestad, resucitado y glorioso en su trono. ¿A quién le cantamos hoy? Él vive para siempre y Él está preocupado no solamente por llenar nuestras necesidades físicas, por darnos salud física, sino por nuestras almas. Mateo 16, 26 dice: ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Es la bancarrota más total. Ganar todo el esplendor del mundo, millones en dinero, en propiedades, en fama, en reputación, pero perder el alma es la mayor ruina del ser humano. Y por eso Él vino a morir en la cruz, para llevarnos con Él para siempre a su reino eterno. El Rey glorioso. En una ocasión, Él les dijo a los discípulos:
y al pueblo, hay más que Salomón en este lugar. Porque yo, queriendo decir, creé a Salomón. Yo le di sabiduría a él. Y si lo admiran, adórenme, dice el Señor Jesucristo. Hay más que Salomón en este lugar. Todos tenemos un rey. La pregunta es, ¿qué es nuestro rey o quién nos gobierna? Todos tenemos a quien rendir nuestra obediencia. La pregunta es, ¿a quién estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo a tus instintos? ¿Estás obedeciendo a las redes sociales? ¿Estás obedeciendo a aquellos que tienen influencia poderosa y dinero y poder para deshonrar a Dios? ¿Estás recibiendo consejo del mundo? Entonces eso es tu rey. Hermanos, no podemos ser engañados, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Podemos decir con nuestros labios, Jesús es mi rey, pero en el corazón adorar y temerle a otros, temer a los hombres, temer a las circunstancias, temer al futuro y no honrar a Cristo. Pero cuando Cristo gobierna tu vida, entonces el Espíritu de Dios implantado en lo profundo de tu alma hará reverdecer y fructificar de gozo tu vida para siempre. Si Cristo gobierna tu vida, entonces la palabra de Dios será tu consejera. Entonces la palabra de Dios será la dirección que tú quieres obedecer, muy por encima de tus sentimientos, de tus emociones y aún de la presión de la cultura de este mundo. Cada uno de nosotros tiene un rey, pero también tiene una responsabilidad delante de Dios para gobernar sus vidas y para gobernar a quienes tienes a cargo. Cada consejo, cada palabra a tus hijos, a tus nietos, cada dirección será tenida en cuenta delante de Dios. Si lo hicimos sin sabiduría o sencillamente le apostamos a este mundo. ¿Cómo se demuestra entonces el valor de la sabiduría? Punto número 3. El valor de la sabiduría se aprecia en la creación. La sabiduría personificada, y quiero detenerme por un momento explicándoles que algunos teólogos creen que Cristo está hablando allí. Sin embargo, hay un defecto en aquellos que piensan así, tienen esa postura de que es Cristo hablando, porque si Cristo está hablando, entonces Cristo fue creado y no es eterno. Hay una implicación teológica. Y Cristo no fue creado. Él se encarnó, pero es preexistente desde la eternidad. Entonces la sabiduría aquí tiene un comienzo. Por lo tanto, no compartimos o no comparto esa postura, sino de aquellos que piensan que es la personificación del atributo de sabiduría de Dios que está hablando, ¿correcto? Por lo tanto, la sabiduría habla a partir del versículo 22 y nos da 3 ideas. La primera es que está demostrando que la sabiduría existía antes de la creación. Dice el versículo 24. Cuando no había abismos, fui engendrada. Cuando no había manantiales abundantes en aguas. Antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas fueran engendradas,
cuando Él no había hecho aún la tierra y los campos ni el polvo primero del mundo, en el versículo 30 dice, yo estaba entonces junto a Él, antes de la creación. Pero además, el valor de la sabiduría nos dice que ella fue usada por Dios para dar vida a la creación. O sea, la armonía de la creación, el orden de la creación y del universo fueron usados por Dios en su sabiduría. Hay sabiduría de Dios en la creación, innegable. Cada célula, cada átomo está subordinado a la sabiduría de Dios. Y por eso la sabiduría se exalta a sí misma para mostrarnos que sin ella estamos perdidos. Porque sin la sabiduría de Dios, entonces iremos en contravía a la creación de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para depender de Dios. La sabiduría del mundo nos dice que venimos de una explosión, Big Bang, evolución, accidente. Pero la creación es muy importante para nosotros, porque allí comienzan las promesas de Dios. Si no entendemos la importancia de la creación, entonces no tendrá valor la nueva creación, cuando Cristo regrese en su gloria. Entonces la sabiduría se atribuye un título, versículo 30, arquitecto. Dicen algunos estudiosos que esa palabra en el idioma original nos ayuda a comprender que estuvo al lado de Dios en el proceso creativo. O sea, día a día, en el primer día hizo Dios los cielos y la tierra, ella estaba ahí. O sea, arquitecto da la idea de estar con Dios cada día, en cada despliegue de la creación. Y todo lo que hizo es bueno. Génesis capítulo 1. Cada día la sabiduría estaba allí, junto a Él. Y algo más importante también para nosotros y relevante es que la creación tiene una función que es complacer a Dios. Versículo 30 dice, yo estaba entonces junto a Él como arquitecto, yo era su delicia de día en día, regocijándome en todo tiempo en su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra y teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. O sea, hay un deleite en la sabiduría al crear. Dios se complace con todo lo creado, porque el propósito de la creación es complacer a Dios. El propósito de nuestra existencia es complacer a Dios y estar complacidos en Él. Estar satisfechos en Él. El relato de la creación nos muestra que dependemos de la sabiduría de Dios. Lo que está diciendo la sabiduría. Si Él nos creó, dependemos de Él. No podemos buscar otras fuentes de sabiduría. En Él están los tesoros. La creación es importante porque nos recuerda que Dios es el origen de todas las cosas y la razón de ser de nuestra existencia. Existes, querido, por la voluntad de Dios. No eres un accidente. Él te formó en las entrañas, como dice David en su salmo. Mis ojos vieron tus ojos, mi embrión, perdón, vieron tus ojos y en ti estaban escritas todas las cosas, cada órgano, la piel, los gestos. Eres único para Dios. No tienes que imitar a nadie. No hay un estándar de belleza que tengas que
buscar, porque eres genuinamente el reflejo del amor de Dios en el diseño que tienes para su gloria. Un mal entendimiento del origen de todas las cosas, de la creación, un mal entendimiento nos arrebata la esperanza a nosotros creyentes. O sea, si no hay creador, te están quitando el evangelio, te roban a Cristo. Si no hay creación y no hay creador, entonces nuestra iglesia local no tiene sentido. Porque Él va a hacer nuevas todas las cosas y nuestra esperanza, nuestro consuelo es que sufrimos aquí, pero un día veremos su gloria para siempre, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedad, donde no habrá enemigos ocultos, porque todas las cosas serán renovadas para siempre. Sin la nueva creación, sin la creación no hay nueva creación. Entiendan eso. Y la creación incluye el matrimonio, la familia, el trabajo, el gobierno. Toda la sociedad puede funcionar correctamente por medio de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos da esperanza para vivir en un mundo caído, como cantábamos, en un mundo lleno de presiones, en este mundo que no es ideal. Hay conflictos, hay rivalidades, no le caemos bien a todos. Hay presiones laborales, presiones en el vecindario, presiones en el médico, que nos dice la verdad, que no queremos escuchar, que debemos tomar medicina. Este mundo, podemos lidiar con él, porque Cristo redimirá todas las cosas. Porque Cristo vendrá y restablecerá para siempre su reino. Sin embargo, los versículos 32 al 36, la sabiduría es sincera. Nos dice que hay dos maneras o dos clases de personas que escuchan el mensaje de la sabiduría. Y no todas van a acoger el mensaje de la sabiduría. Algunos la rechazarán, la odiarán, no la aplicarán, la desecharán. Hay dos clases de actitudes, dos maneras de responder al valor de la sabiduría. La sabiduría ha sido elocuente para mostrarnos su valor, pero aún así necesitamos tener una actitud correcta frente a la sabiduría. Porque los primeros son bienaventurados. A partir del versículo 32 dice, bienaventurado, el versículo 32 nos dice, ahora pues hijos, escúchenme porque bienaventurados son los que guardan mis caminos. 34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día. Bienaventurados son los que escuchan la palabra de Dios y la aplican a sus vidas, la obedecen, la reciben con gozo. Aquellos que aprecian el valor glorioso de lo eterno por encima de lo temporal, que pueden sacrificar sus vidas, hacer sacrificio por otros, porque saben que hay unas recompensas eternas. Pueden dejar a un lado su egoísmo porque la gloria del rey es más, produce más honra que ser aceptado por las personas o este mundo que te traicionará.
Ser bienaventurado es atender la voz de Dios. Ser bienaventurado es recibir las palabras que son más valiosas que las joyas, que el oro. Y para eso necesitamos a Cristo. No seremos sensibles a la voz de la sabiduría sin Cristo. Versículo 35, porque el que haya la vida y alcanzará el favor del Señor. Hay un segundo grupo que tiene una actitud frente a la sabiduría de menosprecio. Aquel que rechaza la sabiduría peca, dice el versículo 36. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Es como un autodaño. Se arruina a sí mismo. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿en qué grupo te identificas en esta mañana? ¿Realmente la sabiduría es relevante para ti? ¿Realmente la sabiduría, estás meditando en la sabiduría de Dios? ¿Estás meditando en la palabra de Dios? ¿Realmente piensas en Dios cuando tomas una decisión? No es posible disfrutar de la vida sin la sabiduría de Dios. No lo intentemos. Y no es posible obtener la sabiduría de Dios sin Cristo. No es posible. Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 3 dice lo siguiente: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones, unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. De Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Él es la finalidad de todo. Él es que sustenta todo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué estás valorando más que a Cristo? Haz un inventario. ¿Qué cambios deberías hacer al tomar decisiones para sujetarlas a Cristo? ¿Qué cambios? ¿Cómo deberías adaptar la sabiduría de Dios? Piensa por un momento al relacionarte con tu familia. ¿Qué cambios, qué ajustes deberías hacer para relacionarte con otros miembros de la iglesia? ¿Cómo te estás relacionando con los miembros de la iglesia? ¿Cómo debes adaptar tu mentalidad para poder agradar a Dios en sabiduría, sacrificialmente, por amor a Cristo? Finalmente, ¿qué cambios debes hacer en tus rutinas, en tu tiempo, en tus hábitos diarios para complacer a Dios y no para complacerte a ti mismo o a otros? ¿Qué cambios en tus hábitos, tu manera de vivir en el día a día?
para complacer a Dios, porque para eso fuimos diseñados por Él. La sabiduría de Dios es valiosa y nos ofrece riquezas eternas que obtenemos por medio de Cristo.